Hola, bienvenidas a todas las mujeres y quizá varones que también se conecten en este primer taller de violencia de género. Debemos saber que este tema es muy extenso y acá trataremos de resumirlo lo que más se pueda. Para iniciar este taller es muy importante que podamos identificar a dos personas, las cuales son los protagonistas de este taller. Primero, el agresor y segundo, la víctima. Y cuando ya tengamos identificado o tengamos claro que dentro de este taller o el tema que vamos a tratar durante estas semanas, saber que hay un agresor y también una víctima, es muy importante que puedan ir identificando ustedes, quizás en su propia familia o quizás en alguna hogar o familia que esté en su comunidad. Este tema primero o el número uno con el cual vamos a hablar en esta mañana o en este día es la violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? La violencia de género se entiende también o conocida como violencia machista según otras fuentes, a todo aquel tipo de violencia que se produce quebrantando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. También, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la violencia de género hace referencia a grupos o individuos sobre la base de su género o sexo y que impacta de manera negativa su identidad, su bienestar social, físico o psicológico. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona. Si prestamos mucha atención, esta definición te darás cuenta que el concepto tiene su raíz en una relación dominante de un género sobre otro, provocando agresiones tanto físicas como verbales. Es muy importante que podamos, al iniciar este taller, ustedes puedan dejar su comentario, quizás hacer preguntas. También pueden dar un like para saber que ustedes están presentes dentro de este taller, y como se había anunciado en la invitación, al terminar los talleres se les estará extendiendo un certificado de haber participado, para quizás en algún momento ustedes también puedan compartir este tema. Teniendo claro ya lo que es en sí la violencia de género, vamos a ver que este tema no solamente es alcanzado hacia las mujeres, sino que quiero dejar en claro que este tipo de violencia lo puede sufrir tanto hombres como mujeres y otros géneros. Sin embargo, la más frecuente y evidente de este tipo de violencia es sufrida por las mujeres, y solo por el hecho de serlo, fruto de las grandes desigualdades que han favorecido la sociedad en la que vivimos actualmente. Por lo tanto, tenemos que tener claro que no solamente la mujer es la agredida, también puede ser la agresora. Veamos un poquito del contexto en donde se puede vivir este tipo de violencia. Esto es, por un lado, muy bueno que pueda salir a la luz,
y que se haga evidente y que sea de conocimiento público, ya que inicialmente este tipo de agresiones era de índole personal o familiar y quizás aún lo sigue siendo en algunos hogares, por lo que no se debía discutir puertas afuera, provocando esto que el género subordinado, es decir, el femenino, sea sometido a una relación asimétrica con lo masculino y perpetuándola con el tiempo, asumiendo una relación de poder históricamente validada, pero que hoy está perdiendo su fuerza, siendo debilitada por los múltiples movimientos sociales que buscan la equidad de derechos, y la denuncia de este tipo de violencia ha ayudado mucho a que salga esta problemática hacia la luz. Podemos ver noticias de lo que sucede en este tipo de violencia de género, podemos ver a través de la televisión, a través de las redes sociales, incluso a través de murmullos o conversaciones que pueden tener las personas que nos rodean. Y de esa manera se está haciendo un poco más evidente y se está haciendo público este tipo de violencia. Si estás conectada, es importante que tú puedas ahí poner tu manito, dejar tu comentario. Eso es muy importante porque necesitamos saber si tú estás conectada, si tú estás siguiendo este taller, y de esa manera aclarar un poco quizás dudas que puedas tener en tu hogar. Vamos a ver los tipos de violencia de género que tenemos en esta mañana, o los que pueden ser muy evidentes tal vez, o quizás otros no. Pero antes de continuar, espero que puedas tener a mano en qué anotar. Esto es muy importante. Toma en cuenta que son puntos muy importantes en los cuales debes estar claro para saber si tú no estás siendo víctima de este tipo de violencia de género. Recuerden que la violencia de género no solo es para las mujeres, también puede ser para los varones y grupos. Tal como se ha indicado anteriormente, el concepto de violencia de género incluye una amplia variedad de actitudes y actuaciones que pueden dañar a la persona de diferentes dimensiones. A fin de cuentas, existen muchas maneras de dañar a una persona. Si bien no en todos los casos se agrede a la persona desde todos los ámbitos, dentro de la violencia de género podemos encontrar los siguientes tipos. Y el primero que vamos a ver en este día es la violencia física. Esta es la más visible, quizá irreconocida, la cual se considera violencia física todo aquel acto de fuerza que implica un daño físico a la víctima a través de la agresión directa. Dicho daño puede ser temporal o también permanente. Dentro de este tipo de violencia se incluyen los golpes, las heridas, fracturas, arañazos, un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, y así podríamos enumerar varios daños que sean de manera física y evidente o visible. Si bien en ocasiones se puede llegar a minimizar o considerar que pueden producirse durante una discusión, puede ser un empujón o un zarandeo, también es importante que sepas que estas acciones entran dentro de la categoría de violencia física. Se puede producir una incapacidad física debido a las consecuencias de las agresiones, e incluso según el nivel de daños causados puede llevar a la muerte. Esta es la violencia física. Debemos tener cuidado y creo que es muy fácil de identificarla. Tenemos que estar atentas
porque podemos estar sufriendo este tipo de agresiones, o quizás tienes alguien conocido dentro de tu círculo de amistades que está pasando por esta situación. Debemos tratar de ayudar de alguna manera y hacerles entender que no es normal recibir este tipo de violencia o trato, tanto en hombres como en mujeres. La segunda tipo de violencia es la violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque incluye cualquier conducta, ya sea verbal o no verbal, vuelvo a repetir, cuyo efecto sea la desvalorización o sufrimiento de otro género. La víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Este tipo de violencia o ataque puede ser directo o realizado activamente en forma de insultos y blasfemias, o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja sin que éste considere que está sufriendo un ataque. La violencia psicológica incluye la presencia de humillaciones, amenazas, exigencias, desprecio y desvalorización, llegando a utilizar en algunos casos la amenaza de agresión física a la víctima o a los más cercanos, como pueden ser sus hijos directamente. También este tipo de violencia puede hacer sentir a la víctima indefensa, obligada a hacer determinadas acciones y dependiente del agresor, pensando que ella es culpable de la situación de abuso y que es merecedora de un castigo. Acá debemos tener mucho cuidado. Cuando la persona empieza a justificar los tratos o las acciones de manera psicológica por parte del agresor, debemos tener mucho cuidado y ayudar a que esta persona recapacite y sepa que no es ella o él la causante de este tipo de abuso, y mucho menos que se merece un castigo. Teniendo claro que este tipo de violencia en muchas ocasiones no está a la vista, una agresividad directa en el mensaje a través de palabras. Muchas veces no son conscientes, no se dan cuenta que están siendo maltratadas y no inician acciones contra el agresor. Como les decía, es muy importante estar atentos a este tipo de violencia psicológica, ya que es muy utilizada aquí la palabra. La Biblia también nos habla acerca de que nuestra palabra tiene poder, porque pueden salir palabras para bendecir, que eso te edificaría, pero también palabras de maldición, que eso destruye tu vida. Debemos estar atentos a este tipo de violencia. El tercer punto o el tipo de violencia es la violencia sexual. Esta forma de violencia corresponde a conductas que no son consentidas por el género agredido y responde a una acción o situación forzada por el agresor. Si bien esto de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física, la violencia sexual se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en que una persona es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de índole sexual en contra de su voluntad, o bien en que la sexualidad es limitada o impuesta por otra persona. Debes tener muy claro que no es necesario que exista una penetración ni que se produzca el acto sexual en sí. Incluye la presencia de violaciones dentro de la pareja, como la prostitución forzada, forzar la concepción, llegando incluso al aborto, mutilaciones genitales, acoso sexual,
y tocamientos indeseados, entre otros. Todos los actos que he nombrado se consideran y están dentro de la violación sexual. Dentro de esto de la violación sexual podrías entrar también esto del acoso sexual, donde muchos tienen intenciones y empiezan a perseguir, a acosar a hombres o mujeres con el fin de tener alguna relación sexual con esa persona. Y al quizás recibir un negativo, quizás podría llegar a la violencia sexual directamente. Debemos estar atentos a este tipo de acoso o a este tipo de violencia sexual. Nuestro cuarto tipo de violencia de género, conocida también como violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos, de manera intencionada y no justificada a la pareja o su familia como medidas de violencia, manipulación o con la intención de dañar su integridad. O también puede ser en la discriminación de los recursos que se comparten cuando dos o más personas conviven. También se considera violencia económica cuando el agresor no te permite trabajar bajo amenaza, coacción o restricción física, obligándole a depender económicamente del agresor y permanecer en casa aunque haya necesidad económica. Muchas veces hay mujeres que han estudiado, se han preparado, han tenido una carrera, pero llegan a un matrimonio donde quizás en principio en un acuerdo mutuo como pareja decide quedarse en casa, pero pasa el tiempo y quizá necesitan un poco más de ingreso económico y quizás el varón empieza ahí a tener este tipo de actitud de manipulación o de restricción, obligando a la mujer a quedarse en casa y no ejercer quizás su profesión. Esto es muy importante. Debemos tener claro que el matrimonio o la pareja debe ser uno, por lo tanto deben trabajar en beneficio de sacar un hogar o una familia apoyándose el uno al otro. Cuando ya viene o encontramos este tipo de impedimentos, debemos empezar a tener cuidado, porque si hay violencia, restricción bajo amenaza, ya estamos siendo víctimas de violencia económica. Quiero compartir también estas 3 tipos de violencia que quizás no son muy escuchadas, pero que también son violencia. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial a la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades que pueda tener la víctima, con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo, quizás de herencia de los padres. Y destruirlos es una manera del agresor de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Sin embargo, hay que señalar que este tipo de agresiones pueden afectar a la vez a otras personas, específicamente a los vecinos, si hablamos de destruir quizás paredes, puertas o empezar a lanzar quizás objetos que para la persona agredida, la víctima, son muy importantes.
Otro tipo de violencia que tenemos es la violencia social. Y la violencia social se basa en la limitación, en el control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa a la víctima de la familia y amigos, privándola del apoyo social y alejándole de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que la víctima o el entorno decidan desvincularse. La víctima empieza a aislarse, la víctima empieza a participar en ciertas reuniones o actividades que acostumbraban a tenerlo antes de quizás formar una familia, quizás estar en pareja. Y esto es violencia social. Debemos tener mucho cuidado. Y por último quiero compartir esta violencia vicaria que dice acá, que quizás no muchos lo hemos escuchado. Pero un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Esto es una violencia vicaria. Este tipo de violencia es denominada directamente hacia los hijos, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que se busca a través del control, el sometimiento y las agresiones a personas que no están directamente involucradas en el núcleo de conflicto. Es muy importante que tengamos claro este tipo de violencia también, donde los hijos quizás son otra víctima más dentro de este tipo de violencia vicaria. Muchos amenazan con que tenemos que hacer algo y si no lo hacemos pueden ir contra nuestros hijos. Eso es muy importante. Y al inicio de este taller yo les pedía que puedan dejar su comentario, puedan dejar su mensaje. Quizás tienes dudas, quizás tienes alguna pregunta. Yo te animo a que puedas hacerlo en este momento. Y bueno, quizás podamos tener una pequeña conversación luego. Quizás podemos ir contestando las preguntas o las dudas que tú puedas tener. Y en este día yo he querido compartirles esta como introducción acerca de lo que es la violencia de género. Espero que podamos haber sido claros. Sé que es un tema muy complejo, un tema que abarca demasiados conceptos, demasiadas experiencias, pero debemos tener conocimiento básico de lo que representa cada tipo de violencia que hemos desarrollado en esta mañana. Cuando pensamos en violencia de género, vamos terminando con este primer taller. En lo primero que pensamos es en la existencia de malos tratos en situaciones de pareja. Es lo primero que pensamos. Pero la violencia de género no es específica del ámbito de la pareja, sino que puede darse en múltiples ámbitos sin necesidad de quien la lleve a cabo, sea su cónyuge. Por ejemplo, ¿dónde también podemos vivir o dónde pueden vivir este tipo de violencia? Es en las instituciones, la familia, la sociedad en general. También pueden ser los lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género como las anteriores. Es necesario trabajar de frente para prevenir y concientizar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos como la tolerancia a la adversidad, la igualdad de los derechos y oportunidades y la educación emocional para evitar nuevas situaciones de género. Quiero terminar este taller también
llevándoles a lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 13:1-6 nos dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es muy importante que sigamos conectadas con nosotros hasta el final de los talleres. Hoy es el primero y hay mucho que aprender. El versículo 3 nos dice: acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Mi deseo es que ustedes puedan compartir este taller y que de esa manera ustedes puedan bendecir una vida, ayudar una vida, abrir los ojos a alguien que quizás piensa y está viviendo este tipo de violencia de género y piensan que es normal o que ya me acostumbré a vivir así. Pero eso no es lo correcto. Dios no quiere eso para nosotros. Y nos anima a través de la palabra y nos dice: como si fueran ustedes mismos los que sufren. Miremos a nuestro alrededor y veamos si hay alguien que necesita que a través de estos talleres y Dios, a través del Espíritu Santo, nos pueda hacer entender que la manera en la que se está viviendo, el entorno en el que están viviendo muchas personas, sean hombres, mujeres y niños, donde estén alcanzados por este tipo de violencia, podamos nosotros ayudarlos. Para Dios no hay imposibles, pero necesitamos que tú y yo hagamos también nuestra parte. Te agradezco por haberte conectado el día de hoy y no olvides dejar tu comentario para poder saber que estuviste conectada y así poder seguir registrando tus nombres y al final podrás recibir tu certificado. Dios te bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes, bendiciones a su familia y nos volvemos a encontrar en el próximo taller. Un abrazo.